ahorita lo van a ver, otro bigotón. Gerardo, qué gusto, buenas Mi noches. querido Sergio, discúlpame, por favor, disculpa a toda tu audiencia. La verdad es que ahorita me prestaron un lugar aquí para poder estar más a la mano. Tuve un retraso ahí familiar, pero por favor, Bueno, discúlpame, no acostumbro a llegar atrás de ningún lado. son cosas que suceden y más en nuestro México lindo y querido. ¿Dónde andas ahora? ¿En Monterrey, en Villahermosa, en México? ¿Dónde andas? Sí, en Monterrey llegué ayer de Villahermosa precisamente, y bueno, pues acá andamos, me la paso ahí en esas tres ciudades efectivamente, pero espero que la próxima vez lo hagamos en Villahermosa, mi querido Sergio. Yo estoy en Villahermosa, no sé si alcanzas a ver. Sí. Eso fue en honor a ti. Así es No, que bueno, muchísimas gracias. la gente está muy contenta de verte. Dice que es un honor y un orgullo, Nidal Sherry, felicidades por el reconocimiento tan merecido que tuvo. Bueno, sí, gracias, pero ahorita estamos aquí con un tabasqueño que es muy claridoso, que me encanta, que más bien parece norteño más que tabasqueño por las cosas que dice. Y me encanta. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar aquí conmigo. De veras, la gente, hay mucha expectativa, tenemos mucha gente ya viéndonos en vivo y tenían muchas ganas. Primero, como decía él, ya somos pocos los bigotones. Pues sí, de modo, con esto de la igualdad de género, como se llamen, ya no nos dejan tener Está bigotes. acabando con el bigote, mi querido Sergio. Exacto. Oye, bueno, cuéntanos tu canal. Tu canal es un vehículo maravilloso que tienes muchísimos suscriptores, que tienes comentarios todo el tiempo, que igual te dicen maravilloso lo que dijiste, que te mientan la madre, que eso lo hemos visto muchísimo. Cuéntanos, ¿cómo fue que un empresario, político, activista, etcétera, abrió su canal de YouTube y para qué lo quieres? No, muchísimas gracias, Sergio. En serio, otra vez ofrezco una disculpa, pero sobre todo agradezco muchísimo la invitación. Soy un fan de tus videos, ya te lo he dicho cuando he tenido el gusto de platicar contigo personalmente. Me parece muy original todo lo que haces y creo que a México le hace falta mucho esta autocrítica, este razonamiento, como mucho del que tú haces en muchos de los temas, un poco en serio, un poco en broma, pero la verdad, mi querido Sergio, es que el drama que vive nuestro país, y no nada más ahorita, pero ahorita de una manera muy grave, solamente así lo podemos enfrentar, un poco en serio, un poco en broma, para encontrar soluciones serias. Pero bueno, hablando de eso, precisamente fue algo así, mi Sergio, fue pensando cómo puedo exponer más argumentos, cómo puedo compartir con más gente lo que estoy pensando, tratar de provocar discusión, y no porque tengas la verdad universal, sino al contrario, lo que quieres es precisamente provocar discusión para poder reflexionar junto a otras personas. Entonces el canal lo abrí hace muchísimos años, varios años, pero no le había dado, digamos, el énfasis que merece un canal en YouTube para poder poner los videos. Antes hacía videos diarios, Sergio, perdón, semanales, pero como aumentó mi preocupación por la situación del país, pues ahora lo hago diarios. Y afortunadamente ha funcionado de diferente manera en diferentes redes. Hoy estaba viendo en la mañana en TikTok, están funcionando muy bien varios videos. En YouTube hay una afortunada Uf, comunicación que gente que escribe y que le parece, y sí, no, me han dicho de todo, que perro, croqueta, ya se te acabaron y por eso cuestionas. Tengo un juego, mi querido Sergio, con mi hija de 15 años y vamos y revisamos los comentarios y nos atacamos de la risa. Ese de las croquetas es el que sigue ganando eso de me todo. dicen a mí, se te acabó el tamal, ¿cuál tamal? Pues si ni siquiera me dieron tamal. Pero Sí, 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 como que son del 1 al 10 ya las respuestas estas generalizadas de gente que no le gusta que critiquemos lo que está pasando. Pero es que es increíble, Sergio, todos los días hay de 1 a 10 noticias de ocurrencias, de burradas, de brutalidades de lo que está haciendo el gobierno. Ahorita estaba leyendo un poco más detalladamente en el camino una nota, la de Colima, ¿te acuerdas? La de que se robaron 20 contenedores en las narices de la Marina y del Ejército Mexicano, 20 contenedores de plata y oro durante 10 horas. ¿Cómo puede ser posible?
que un puerto protegido por la Marina y el Ejército Mexicano se roben durante 10 horas con tractores, con tractocamiones, con 20 contenedores. Es un involucramiento terrible y es mucho de lo que hemos denunciado, mi querido Sergio, de la alianza entre gobierno y delincuencia organizada, desafortunadamente, ¿no? Tabasqueño contra tabasqueño. Sacaste un video que me pareció maravilloso explicar por qué López Obrador actúa como actúa. Eso han sido unos grandes comentarios de la gente diciendo que nos hable de eso. A ver, porque quizás Tabasco para nosotros, en el centro, en el norte, entonces, es un poco una tierra como la yucateca, ¿no? Es un poco difícil de entender la forma de pensar. Y la forma en que lo explicaste tú me pareció extraordinaria. Me piden específicamente que si puedes hacer un comentario. Eres de la canal, por cierto, es de Chihuahua, manda a dar las gracias. Gracias por tus comentarios al respecto del honor. Y te manda muchos saludos. Así es que cuéntanos. No, bueno, Sergio, eso fue también un video que ahí está en YouTube, porque se llama ¿Por qué Obrador es tan necio, terco y testarudo? Sí. Y la verdad es que para los tabasqueños pues es más o menos fácil entenderlo. Fíjate que el sureste mexicano, que son 6 estados del sur-sureste, es muy peculiar, todas las regiones del país son diferentes, pero Tabasco tiene 2,5 millones de habitantes y cuando yo nací no había carreteras, la comunicación era por ríos, hace 50 años, un poco más, la comunicación era por ríos. Y como decía Greenhalgh, que estuvo mucho tiempo en Tabasco, un poeta, escritor, decía, es que para salir de Villahermosa había que hacer un viaje de 56 horas en barco al lugar más cosmopolita al que podías ir, que era Veracruz. Y en esa lógica, el puerto de Veracruz, y en esa lógica, la verdad es que no era como los yucatecos, por ejemplo, que tú mencionabas ahorita. Los yucatecos tienen generaciones por el puerto que tienen, que se iban a estudiar a Luisiana, a Miami, a Buenos Aires. Su convivencia con el mundo fue muy frecuente y fue muy productiva para ellos, además, porque eso se desarrolló en mejores agricultores, en mejores maestros, en mejores emprendedores, ¿no? De una forma muy sana. Nosotros no, nosotros estuvimos aislados siempre, somos una zona pantanosa, entonces cuando Veracruz se desarrollaba de una manera diferente porque tenía ese contacto internacional, cuando el norte del país se desarrollaba porque tenía un contacto con Estados Unidos, con el norte, o el centro del país, pues porque era la zona más importante de México, donde estaba la toma de decisiones, Tabasco se quedó así, como un pantano. Entonces las referencias, casi nadie entraba y nadie salía. Las referencias de las y los tabasqueños normalmente son muy cortas. Ahora afortunadamente se está abriendo y estamos aprendiendo cada vez más como sociedad. Y siempre hubo excepciones muy valiosas, pero las referencias son cortas. Entonces cuando alguien en el norte, por ejemplo, o en el centro habla de que es increíble que la policía se alíe con los secuestradores para secuestrar a la gente, en Tabasco ya es una cosa normal. No, sí, pues es que así es, ¿no? Así es, la policía está chueca. O fuimos el primer lugar nacional en secuestros, que por cierto es algo que estuve ayudando a combatir durante 10 años con una asociación civil. Y la gente pensaba que era normal. Pero ¿cómo va a ser normal que te secuestren, no? La gente cree que es normal tener un alcalde que es un bandido y en 3 años se vuelve multimillonario. De hecho, la gente te los describe así, mira, aquel ranchero es el que fue alcalde del 76 al 77 y se robó ese rancho. Aquel otro en otro municipio se robó 3 ranchos. Mire, ese es cuando entró, ese es cuando estuvo alcalde, ese es cuando salió. O sea, una cosa, no conocen las carreteras o no tienen buenas referencias sobre las carreteras de 4 carriles o 6 carriles u 8 carriles como en el centro o el bajío del país. Entonces, esas son las referencias. Entonces, cuando tienen un gobernador, por ejemplo, el que acaba de salir, que ahora es secretario de gobernación, que es lo peor que pudimos haber parido en Tabasco, después de Obrador, por supuesto. Pero en serio, un inútil. Pregúntale a cualquier tabasqueño qué fue lo que hizo. Absolutamente nada. Pero Pues precisamente como es una de las corcholatas de López ahora. y precisamente como lo que López quiere, son pequeñitos que sigan haciendo, que no piensen, que no razonen,
que sean hasta medio brutos, precisamente las características de estos, pues ese es el ideal para sucederlo, no porque es un mequetrefe que lo va a poder mover para donde quiera. Bueno, eso desafortunadamente, una sociedad que aplaude a estos bandidos, y no a estos, a todos los bandidos históricos, y no le cuestiona, no le exige. Te voy a dar una idea, mi querido Sergio, en términos de participación ciudadana. En nuestro país hay una organización de la sociedad civil por cada 3.000, 3.500 habitantes. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, en Chile hay una por cada 170 habitantes, en México una por cada 3.500. En Estados Unidos hay una por cada 330, en Argentina una por cada 220, en Francia una por cada 40 personas. Lo que estoy tratando de decir es que en este país la participación ciudadana es muy poca, como tú y yo sabemos, pero en Tabasco se dispara a casi una organización de la sociedad civil por cada 5.000 habitantes, y la gran mayoría de esas asociaciones civiles son de políticos que las organizan para entrar a los procesos de campaña cada 3 años. Hasta hace muy poco éramos el primer lugar nacional en sobornos de la República Mexicana, dicho por el INEGI. Hasta hace muy poco éramos, dicho por el SAT, el estado donde más fraudes se intentaban y se hacían. Una serie pues de indicadores, el número 26 en atractividad para negocios, o sea, la generación de empleos es casi nula. Por 10 años fuimos el primer lugar nacional de desempleo, y con todas esas lacras, con todas esas tragedias, es una sociedad que en mayoría no exige. ¿Cómo te lo puedes encontrar en otros lados? En Querétaro, en Yucatán, en Nuevo León, en Jalisco, en Aguascalientes, gente que cuestiona. Hay zonas de nuestro país, y Tabasco ahí cae, una zona donde los políticos saben que por más que aplasten a la sociedad, por más que se la roben, por más que descaradamente hagan malos gobiernos y hasta se alíen con la delincuencia, la sociedad no va a decir nada como sociedad. Hay excepciones muy buenas, pero como sociedad, como grupo grande de la población, no va a decir nada. Y por eso Obrador es un mago en esto de manipular una sociedad que no participa y que no exige, porque si tú ves ahorita todas las insensateces, todas las sandeces que hace Obrador, y una gran parte de la población no exige, no cuestiona, no demanda. Hoy hay, como tú sabes, más de 120,000 asesinados, más del doble de lo que habíamos visto nunca, y eso es para que en cualquier país civilizado hubiera 5 millones de personas en la calle. En México debería haber 30 millones de personas en la calle cada vez que matan a una niña, cada vez que desaparecen a una jovencita. No pasa nada, y eso lo saben políticos como Obrador. Hoy permito que Bartlett se robe todo lo que quiera, porque le acaban de dar otra vez 26 millones de pesos en contratos a su hijo, pero pasado mañana a la sociedad se le olvida. Entonces, a mí me parece que esto de las cortas referencias, uno puede entender por qué Obrador no entiende el mundo, por qué no entiende ni puede hablar con lo del G20, ni sabe qué es, ni se le ocurre cómo discutir y argumentar con un primer ministro japonés puede ayudar a la economía mexicana a generar miles de empleos. Son esas pequeñas referencias. Cuando Obrador dice que todo aquel que quiere estudiar una maestría es porque quiere aprender a robar, está en esa limitación de alguien que pudo salir a la Ciudad de México, pero que tardó 14 años en estudiar una carrera. Son estándares de mediocridad muy grandes, y desafortunadamente, aunque ha habido gente brillante en Tabasco, como el poeta Pellicer, por ejemplo, Juárez, el vicepresidente, o sea, gente valiosa, resulta que como comunidad hemos tenido un gran problema de estas cortas referencias, y al gobierno le ha convenido siempre mantener en esa cerrazón, en esas referencias cortas a la población. ¿Por qué? Porque entonces creen que un gobernador que es un ladrón es un buen gobernador. O sea, así es, ¿no? No tenía que pasar nada más. Y eso es lo que tiene Obrador en la cabeza. Obrador no tiene referencias. Reitero, no puede compararse qué es lo que está haciendo bien Canadá y qué es lo que podríamos aprender de ellos. Brasil, ¿por qué está construyendo aviones y nosotros no? O sea, eso no lo entiende, pues, ¿no? Entonces, por eso vive en el pasado. Lo que pasó en los 60 o 70 es lo que quiere reconstruir. Y para mí, en esencia, es eso. Son las referencias muy cortas, y lo que hace a una persona ignorante, necia, testaruda, son esas referencias cortas. La verdad universal la tengo yo, no nadie más.
Oye, son 200 países en el mundo, Sergio, ¿cómo puedes atreverte a decir que lo que tú aprendiste y lo que tú sabes es lo mejor para un país de 130 millones de mexicanos como es este, Sergio? Ah, me dejas verdaderamente patidifuso, pero bueno, Alito y Marco. Chulada, hablando de atarantados, ¿no? Exacto. ¿Cómo podemos enfrentar a Morena? ¿Cómo puede con dos personajes como ellos en el PRI y el PAN? Yo sé que tú tienes pleitos enormes con Marco y ¿qué vamos a hacer para solucionar eso? ¿Cómo ves tú el futuro? Porque el problema es que todos nos vemos maniatados. Lo acabamos de ver en las elecciones. 30% de votación en algunos de los estados. ¿Cómo es posible eso? Y uno pensaría, como pasó aquí en la Ciudad de México, que de pronto, con todo lo que hace Morena, ahora tenemos Berlín del Este y Berlín del Oeste aquí en la Ciudad de México, porque la gente reaccionó. Pero estas elecciones, ¿cómo ves tú la oposición y en particular, cómo ves al PAN, que es el que debería de sacar la cara por todo mundo, ¿no? Sí, bueno, Sergio, tienes un muy buen punto ahí. Mira, la verdad es que no tengo problemas ni siquiera con Obrador. O sea, me molesta mucho que en una situación como la que tiene el país, personajes como Obrador o como Marco o como Alito o como Dante o como Jesús, el del PRD, tengan la posibilidad real de hacer algo para cambiar el destino de México, para enderezar el futuro de México y que no lo estén haciendo. Por Obrador, bueno, sus obsesiones, sus ambiciones, se rodeó de puro sinvergüenza, está aliado literalmente con la delincuencia organizada, tiene embrocado al ejército, en fin, ese no tiene remedio, ese hay que combatirlo para ganarle y sacarlo. Pero en la oposición me parece muy desafortunado que los dirigentes, entre comillas, de la oposición no se den cuenta de cómo le están estorbando al país, no se den cuenta que su liderazgo es pequeñito, pequeñito. O sea, si les queda algo de pudor y de vergüenza y de amor por México, deberían renunciar, deberían decir, es que yo no debo estar aquí porque no tengo el tamaño para guiar a la oposición en un momento tan difícil para la República Mexicana. Se está arriesgando todo en estos momentos políticos, las libertades se están arriesgando. Antes había gente a la que le sonaba exagerado decir que íbamos hacia Venezuela. Ahorita ya hay mucho más gente que lo cree, después de la adoración que le profesa a Cuba, a Castro y a Díaz Canel, o al de Nicaragua, al matón de Nicaragua, o al matón de Venezuela. Después de eso y después de las medidas que ha ido teniendo, después de pelearse con Estados Unidos para defender estos matones, por ejemplo, hay gente que lo está tomando mucho más en serio el camino a Venezuela, y ahora ya hay escasez de medicinas, y ahora tenemos un récord de violencia, y ahora es hermanito, es brother de los asesinos de este país que son la delincuencia organizada. Ese está perdido y hay que ganarle. Pero a estos pequeños, entre comillas, dirigentes que tiene la oposición, creo que la única solución, mi Sergio, es que así como tú haces un trabajo para cuestionar eso por el bien de México, así toda la sociedad mexicana tiene que presionar a los partidos políticos. Ahora que fue lo de la reforma eléctrica, mi Sergio, yo vi clarito cómo grupos grandes de la población, sociedad organizada, presionaron a los tres partidos de oposición y cuidadito, cuidadito. Y Así así es. me parece que fue una de las formas en que reaccionó el PRI, porque el PRI andaba queriéndose manosear con Morena y se dejaba toquetear y, oye, espérate, reacciona, es el país. Y la sociedad de estos grupos fuertes que denunciaron, que señalaron, hicieron que se sostuviera la oposición junta, sólida. Ya para las gubernaturas, ya unos recibieron por aquí y otros por allá, hasta que empezaron a golpear a Alito. Yo veo que, por ejemplo, personajes del PRI como Beatriz Paredes o el propio Madrazo tan polémico salieron a decir que hay que cuestionar a Alito y hay que sentarse a discutirlo. A mí me da vergüenza que en el PAN, teniendo a un dirigente tan chiquito que podría, reitero, hacer un último favor al país y decir yo no debo estar aquí y renunciar, porque ellos lo que están pensando es, bueno, yo sigo con mis negocios, sigo con mis plurinominales, pasa el 24, volvemos a perder, pero yo sigo administrando las pluris.
pero no es eso. Es 130 millones de mexicanos que se van a ir a la fregada, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque 6 años más de estos sinvergüenzas no los va a aguantar el país. Fuimos ya salida histórica de inversión extranjera en los últimos 30 años. Durante el 20 y 21 seguidos, 2 años récord en salida de capital. Por mencionar solo uno de los temas. Entonces, yo creo que además la militancia está muy bocabajeada. Yo conozco, y me cuesta trabajo decirlo, Sergio, pero sí conozco priistas buenos, hombres y mujeres. Sí, claro. A través de la historia he conocido. Beatriz Paredes entre ellas. Sí, hay gente muy positiva y que está también indignada. Bueno, así como esa gente indignada tiene que obligar a que estos pseudo dirigentes de pacotilla se salgan, así en el PAN tendría que hacerlo. ¿Dónde están los exgobernadores del PAN, aquellos que tanto bien le hicieron al país? ¿Dónde están los liderazgos valiosos de Acción Nacional? No para proteger a la pandilla, no para proteger a los de mi manada, sino para sanear a los partidos políticos. Si los del PRI dijeron algo muy interesante, Beatriz Paredes dijo algo muy interesante, dijo, el PRI tiene que pedir disculpas a México. Yo digo que tenemos que pedir perdón. El PAN tiene que reconocer, no por los que lo hicieron, que ojalá los pudiéramos meter a la cárcel, sino porque la sociedad ve a un todo al partido político. Entonces me hace culpable a mí y al otro, aunque el otro es el que haya matado y haya robado. Bajo esa lógica, mi Sergio, yo creo que hay que pedir perdón. Creo que hay que reconocer las fallas. Los primeros que pusimos a este sinvergüenza en la presidencia de la República fuimos los que hemos gobernado y hemos fallado, hablando de los que tuvieron la toma de decisiones. Nosotros lo pusimos ahí, ya la sociedad le había dicho 2 veces que no lo quería, pero como el PAN no hizo lo ideal y el PRI tuvo sus errores muy fuertes, pues entonces le dieron chance a este bandido y miren en dónde caímos. Pero hoy, si queremos realmente cambiar, necesitamos tener liderazgos que atraigan a la sociedad y abrirnos a la sociedad. Hoy el partido sigue cerrado. Los grandes liderazgos de la sociedad no pueden, no tienen opción de discutir, de hablar, de sumarse a un partido político, sobre todo al PAN, que es, como tú bien dices, el que podría liderar todo esto. No, ahí están empequeñecidos, de repente salta un senador, una gobernadora, pero no hay un sistema de oposición liderado por el PAN institucionalmente en todo el país que pueda superar eso, porque hay una generación de liderazgos muy pequeños, con excepciones muy valiosas, pero en general es una generación muy cooptada, como para poder estar en el escenario necesitas entrarle a los negocios o a las cosas chuecas, en muchos de los casos, pues entonces se fueron quedando con incondicionales, con gente que sí acepta esas marrullerías. A la hora de querer sacar candidatas y candidatos a la sociedad para ganarle al otro partido político, pues no tienes tamaño, no tienes características, no tienes arrastre con la sociedad, y me parece que tenemos que volver a eso. Nosotros ya supimos hacerlo varias veces a nivel regional y nacional, pero ahora creo, mi estimado Sergio, que la única solución es que la sociedad presione mucho más fuerte a los partidos políticos, los medios de comunicación, gente como tú que hace este valiosísimo esfuerzo y que esté poniendo el dedo en la llaga permanentemente hasta que le hagamos que les dé vergüenza en este momento del país estar teniendo posiciones tan pequeñas, tan miserables, tan dañinas para lo que es nuestra nación. Y en ese sentido, mi Sergio, creo que tú sabes que yo nunca estuve de acuerdo con la alianza, porque yo creía que había que, y lo creo, que ese era el momento para hacer hace 3 años, recuperar a los partidos políticos, tomar decisiones drásticas para limpiar al PAN frente a la sociedad y decirle, entendí tu mensaje y mira todo esto, ya cambié y no voy a volver a permitir que me ocurra como institución. Bueno, eso ya no lo hicieron estos que están ahorita, porque no tienen ni la visión, ni el arresto, ni la fuerza para hacerlo, y pues ahí van navegando. Entonces ahorita sí, la única solución que yo veo es seguir en esa alianza, pero que la sociedad obligue a que los partidos políticos tan quemados, muchos de esos, y muchos de sus pseudo liderazgos, se limpien, se saneen, permitan la entrada, acaben con sus escándalos de corrupción que ahí traen colgando.
Hace apenas 4 días, en primera plana del periódico El Norte, aquí en Monterrey, hay un escandalazo de uno de los principales dirigentes del PAN en Nuevo León. Entonces, me parece que si no saneamos eso de aquí al 24, la sociedad va a seguir pensando que es más de lo mismo los tres partidos y le van a seguir dando la oportunidad a Morena. Después de esta elección, Sergio, del domingo pasado, más que nunca lo digo convencido, si no hacemos eso, si no limpiamos a los partidos políticos, estos sinvergüenzas se van a quedar otros 6 años y si nos atontamos, 20 años. Y este país va a estar arrodillado. ¿Gracias a qué? En estas circunstancias, gracias a estos enanitos que tenemos como directivos o pseudo liderazgos de los partidos políticos, que hoy estarían en un momento extraordinario, gracias a los enormes errores de Obrador, para poder sumar a la sociedad y dejarse de sus pequeñeces, de sus perversiones, de sus tranzas y sus negocios esos que traen. Me parece que hoy es un momento de oro, si se pudieran dar cuenta, para abrirle a la sociedad ese camino y armar una avalancha ciudadana, una revolución pacífica que pueda sacar con la fuerza de los votos a todos estos sinvergüenzas. Pero el otro error de la oposición, mi estimado don Sergio, es que están esperando cómodamente en sus sillitas que los errores de Obrador traigan el triunfo. Y yo creo que son muchos los errores y es muy dramático, pero no es suficiente, porque además ellos tienen el gran micrófono de las mañaneras y saben muy bien manipular electoralmente, es lo que saben hacer realmente. Entonces, si nosotros no cambiamos al PAN, no va a haber ninguna posibilidad de ganar si nada más esperamos a que sean los errores de Obrador, como pasó el domingo anterior de elecciones. Es que triunfamos y nos fue muy bien. ¿A quién quieres engañar? O sea, ya los circos ya prohíben meter animales. Aquí no hay animales, maestro. Ya no puedes engañar a nadie. ¡Ganamos! En cualquier parte del mundo, 4 es más que 2, 4 es más que 1. Tenías 4, perdiste 2. Compitieron 6, ganaste 2. ¿Dónde están? Y como PAN ganaste 1 nada más. Y uno fue como Tamaulipas, yo sigo pensando que, bueno. Oye, antes de que te pasemos, es que tenemos un montón de comentarios. Primero, Octavio Catalán nos manda muchos saludos. Octavio, Cena de Grillos, tiene un programa en YouTube maravilloso. Sí, no se lo pierdan, no se Octavio, lo pierdan. me tocas tú para el próximo, porque ya tuvimos a Luis Berman y aquí tenemos, manda decir, Mónica del Valle dice, Fidel Velázquez, como decía él, la caballada está flaca. Y Tere dice, lástima que sí, la caballada está flaca. Y Roberto Zaragoza, muchos saludos a usted y a su esposa desde en Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo se explica el fanatismo con que los electores de este tipo lo defienden? Ignorancia, maldad, conveniencia. ¿Cómo pueden defender algo tan siniestro y vil? Dice, es lo muy que interesante. gente con tamaños, yo diría gente con riaños, es lo que nos está haciendo falta. Mira, hay un comentario que me hizo una persona que yo respeto muchísimo, que dice que el problema de México es la división que hubo con las leyes de Indias, ¿no? Que hay separación completa y México ha estado polarizado, cosa que Obrador hace, pero maravillosamente bien, ¿no? Y que el problema es que la gente bien, los fifís, no están de acuerdo con ello, pero lo que se necesita es un caudillo que se le enfrente como en la revolución a López Obrador, porque evidentemente López Obrador es un caudillo, no es un presidente, ¿no? Entonces, dice, no hay gente realmente preparada como antes, por ejemplo, los viejos del PAN, Efraín González M. o Gómez Morín, por tener un botón de muestra, mandan decir, como ves, nuestro público está muy, muy en favor, ¿no? Y a mí me hace falta mucha gente y bueno, yo soy fan también aunque me digan lo que me digan, me vale. Yo creo que Fox hizo un trabajo maravilloso en la economía y yo creo que Calderón también, los hicieron un trabajo espléndido. Ni modo, bueno, ya me salió el color azul, ni modo, pero bueno, ¿cómo ves tú que se pueda realmente renovar ese partido, renovar el PAN? Beatriz Paredes es la única que ahorita se para y dice, oye, Alito, bájale, ¿no? Y porque el agua se va a acabar también para Alito.
Y también nos vamos a quedar y van a secuestrar también, como dice tu paisano, dice, no secuestran a los pobres, van a secuestrar a la familia de Marco y van a secuestrar a la familia de Dante y lo van a asaltar. O sea, no es ellos que estén protegidos en una cúpula, sino ahora sí que el mal viene para todos. Entonces, ¿cómo ves tú, por ejemplo, que haya nuevas generaciones? En particular te pregunto el PAN porque es el que conoces tú más por dentro, ¿no? ¿Cómo ves que haya gente que diga, oye, yo quiero estar contigo, yo quiero participar, pero yo no soy de los que si no tranza no avanza, yo no sé transar con ustedes, yo quiero trabajar bien, ¿cómo se puede hacer eso? Sí, bueno, yo creo que ahí hay, como decíamos hace rato, un reto enorme, Sergio. Creo que hay que abrir las instituciones, no están abiertas estos partidos políticos. O sea, el Partido Acción Nacional, que siempre fue un orgullo tener jóvenes, mayoritariamente jóvenes, chavos, hombres y mujeres de 18, de inclusive de menos, de 15 a 23, 24 años. Estamos muy orgullosos que en el PAN dejas de ser joven a los 26 años cumplidos. O sea, al final de los 25 ya pasas a hacer activismo adulto. Entonces, para lo que en muchos otros lados todavía son jóvenes, o sea, de los 28, 30, 31, aquí ya no, aquí ya es, ve y hazte responsable de tu país, e inclusive desde chicos, entonces, desde estos 15, 16 años. Entonces, siempre fue un orgullo. A mí lo que más me gusta dentro del PAN es ir a las asambleas de jóvenes. Eran 5,000 hombres y mujeres jóvenes reunidas en un estado de la República, compartiendo sus sueños, compartiendo lo que querían hacer con México, entregando la mejor forma de ser México a nivel global, en fin, ¿no? Eso lo han castrado a través de los años, Sergio. Hoy es un partido mayoritariamente de mayores, mayoritariamente de adultos. No hay jóvenes, hay muy pocos hombres y mujeres jóvenes dentro del PAN, y eso a mí me parece que ha ido autotorturando al PAN. El PAN solito se está haciendo estas torturas porque no tiene su mejor forma de renovación, que ha sido siempre la juventud. Y pese a quien hoy se supone que es dirigente, es un hombre adulto joven, me parece que sus prácticas son muy antiguas, son pues esas prácticas distorsionadas de la política mexicana que durante tanto tiempo se hicieron, ¿no? Aquella frase de Calderón que decía que es que todos los mexicanos llevamos, dijo él, un pequeño priista dentro, ¿no? Bueno, yo no creo eso, pero sí creo que hay muchos que lo tienen, exacto, y que de repente lo sacan a la hora de tomar decisiones. Entonces, yo creo que no están teniendo el tamaño, y creo que una de las primeras formas que hay que obligar a hacerlo es abrir el partido a la sociedad. Es una forma de regenerarse, es una forma de oxigenarse. Es lo que siempre hicimos dentro de Acción Nacional. En el PAN, nosotros traemos, por ejemplo, a un pequeño productor del campo para que sea regidor y sirva a su comunidad 3 años. Luego regresa a ser productor en su comunidad. Traemos una maestra de la secundaria a que sea alcaldesa y luego regresa a su trabajo. Un emprendedor en el turismo viene a ser alcalde de La Paz y regresa en Baja California a trabajar a su casa. No somos políticos que vivan de la política. Eso fue muy grande dentro del PAN siempre. Casi todos nuestros exgobernadores, los buenos, los sanos, los que no los andan señalando de tranza, todos vinieron a servir al gobierno, a su país, a su estado, y regresaron a lo que hacían en la academia, en la empresa, en el rancho, en fin, ¿no? A mí me parece que eso es lo que tenemos que volver a hacer, traer a la sociedad y no quedarnos con estos burocratitas de partido que desafortunadamente a la hora de salir a combatir, a la hora de salir a ganar ideas, a la hora de salir a seducir sociedad, por tu trayectoria, por tu ejemplo, por tu preparación, por tu capacidad, pues no, lo subes a un meeting a poder hablar y pues no dicen nada, porque son de este tamaño, ¿no? Entonces yo creo que esa renovación, esa oxigenación la tenemos que obligar y no la están haciendo. Por eso llega Lito de presidente del PRI, llega Marco de presidente del PAN, porque de ese tamaño son. Pero yo creo que esa militancia positiva, esa militancia sana que sí hay, tiene que despertar, tiene que darle vergüenza, tiene que enojarse con la situación del país y tiene que indignarse con lo arrodillado que está su partido político. No pueden los partidos de oposición estar agachados hoy. No puede ser Así es. posible que no estén todos los días. Sergio, salimos más tú y yo a cuestionar las burradas de Obrador que los dirigentes de los partidos políticos.
pero también es que así como a Lito le aplastaron la cola ahora, pues todos estos tienen cola. Entonces, si tienes cola, no puedes salir a cuestionar al que te va a aplastar la cola, ¿no? Eso es lo malo. Entonces hay que regenerar, hay que renovar, hay que sacar lo que está podrido y poner gente positiva que no tenga cola. Porque a unos monstruos como estos, los que tenemos estos energúmenos en la presidencia, a esos hay que combatirlos, pero sin cola, porque si no, no les vas a poder aplastar tú la de ellos. Y Obrador sabe aplastar colas, ¿eh? Tiene a la UIF, tiene el control, así es. Y si no te presiona con el ejército, te presiona con la delincuencia organizada, y si no con la UIF, y si no con los que tiene ahí en el gobierno con los, ¿cómo se llaman estos? Los servidores de la nación, los siervos de la nación, con lo que sea, pues, ¿no? Pero lo sabe hacer. Entonces, quienes estén en la oposición de frente, en primera línea, confrontando a estos sinvergüenzas, tienen que estar limpios. Y desafortunadamente eso no lo tenemos hoy, mi querido Sergio. Oye, tenemos montonales de comentarios. Rosita, Rosa, muchos saludos. Ha de ser porque tenía tiempo que no tenías un bigotón, mi querido Sergio. Es que siempre me dejan a mí solo, con el único bigotón soy yo. Mira, yo quiero comentarte algo. Me dice Tere, me dice, me parece que Anaya es un poco más maduro. ¿Qué opinan? A mí sí me gusta. Yo me callo, pero quiero hacerte una pregunta que yo lo hice mucho en mi canal cuando luego me mandaron callar también. Que te decía yo, señor presidente del PAN, señor presidente del PRD, señor presidente de Movimiento Ciudadano. Espera, un comentario antes que te voy a comentar de anécdota para que te rías un poco. Tenía yo las oficinas del Verde Ecologista a media cuadra de donde vivía yo antes, ¿no? Ajá. Yo siempre he sido ecologista, creo en los animales, en la agricultura, creo que siempre he sido en favor. Esto lo compartimos también, mi querido Sergio. Yo sé, lo platicamos, animalista 100%. Por supuesto. Y llegué y dije, oiga, yo me quiero meter al Partido Verde Ecologista. ¿Sabes qué fue lo que me comentaron? Ay, no, señores, es un partido de jóvenes. Así fue. Bueno, yo les decía, a ver, Alito, jóvenes sin vergüenza, porque ha sido una vergüenza todos esos tipos. No, y lo que han hecho en la Riviera Maya no tienen absolutamente madre, verdaderamente. Pero yo les decía, a ver, señor presidente, la Sheinbaum ahora, ¿no? Dándole las llaves de la ciudad a los cubanos y atrayendo gentes para que tengan más votos. Bueno, yo les decía, a ver, Sheinbaum, a ver, López, a ver, Alito, a ver, Marco, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano mexicano de a pie para que tú hagas tu trabajo? Y tu trabajo es salud, bienestar y seguridad para tu gente. Eso es lo que yo preguntaba. Y yo te pregunto a ti, ¿qué puedo hacer yo como gente de la calle para que cumplan estos individuos que están en el poder lo que tienen que hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo yo decirle a los que me están viendo ahorita, que nos están viendo a ti y a mí, que están entusiasmadísimos contigo? ¿Qué podemos hacer para que logremos que México sea, aparte de votar, que es una cosa que siempre lo insistimos, ¿no? Lo primero, mi querido Sergio, es que se tienen que dejar el bigote. Exacto, totalmente. Yes. Hombres y mujeres. Como te decía yo, en francés hay una rima muy bonita que dice un homme sans moustache et comme un repas sans fromage. Esta payasada que dije es un hombre sin bigote, es como una comida sin queso. Así es que así en rima en francés. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Octavio, ¿ya oíste? Perdón por el chajarrillo, pero bueno, mira, yo me voy a hacer comercial, pero nos comenta tanto, supongo que a ti también, Sergio, nos pregunta tanta gente, oye, ¿qué puedo hacer desde mi metro cuadrado? ¿Qué puedo hacer desde mi trinchera? ¿Cómo mi familia puede incidir? Entonces yo hice 5 videos de 2 minutos, o sea, 10 minutos, 11 minutos en video, de 5 diferentes videos, así están numerados 1, 2, 4, 5 en mi canal de YouTube, el que les invito a verlos. Sí, por eso te estoy preguntando. Exacto, son muy rápidos. Y me puse a hacerlo y decir, a ver, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, y de esos 5 videos, me acuerdo, el primero es, no los voy a decir en orden, pero estos son los 5, agrémiate, participa, métete a una asociación civil, ¿a cuál? A la que te guste, ¿qué te gusta?
me gusta promover valores para jóvenes, métete, me gusta cuidar el medio ambiente, métete, me gusta cuidar las playas, métete, me gusta combatir la drogadicción, métete, pero métete, ¿dónde estás? Ya te di el dato, una organización por cada 4,000 personas en nuestro país. Eso quiere decir que la gran mayoría de las y los mexicanos no hacemos nada por el entorno. Nada, nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Métete. Oye, es que no encontré ninguna. Métete al colegio de profesionistas y componlo. Métete a la Cámara de Comercio y componla. Que hablen, que cuestionen, que digan lo que está pasando, que no se queden callados. Métete a la Cámara de la Construcción. Depende de dónde estés parado. Ah, bueno, es que yo soy una señora de la colonia. Pues métete a la asamblea de la colonia y habla y cuestiona y di por qué las cosas no están bien y júntate con las otras personas que están pensando lo mismo que tú y hagan valer la opinión y no dejen que el delegado de la colonia sea un bandido y no dejen que el alcalde sea un bandido. ¿Qué puedo hacer desde mi? Métete. Ah, pero es que no me gustó ninguna. Haz una. Haz una. ¿Con quién te juntas? No, pues con 10 de mis compadres cada 15 días. Con esos compadres. ¿Por qué se reúnen? Porque vamos a caminar. Pues hagan la reunión, 1 hora hablen de caminar y todas las tonteras que quieran decir, y otra hora piensen cómo van a ayudar a México, cómo le van a aportar, pero agrémiate, porque decirlo 10 personas en las redes sociales o en un meeting o en el medio de comunicación es mejor que decirlo solo en un país como este. Entonces, el primer paso es agrémiate y participa. Deja de hacerte loco. Ay, es que yo, ¿qué hago? Yo soy taxista. Pues métete al sindicato de taxistas y ahí levanta la voz y no dejes que se roben el dinero de la asociación y no dejes que se queden callados ante un alcalde morenista que es un sinvergüenza o priista o panista, lo que sea. Asóciate. 2, métete a las redes sociales, reitero, no están en jerarquía. Métete a las redes sociales y habla y participa y pon tu nombre. Nada de que, ay, ¿cómo te llamas? Anonymous Red. ¿Y eso qué es? Da la cara. Es que yo no puedo. ¿Y quién sí puede? ¿Quién sí puede en este país? Con ese cuento de que yo no puedo, los empresarios se están haciendo locos, los que trabajan en el banco se están haciendo locos, los que tienen una escuela, todo el mundo está haciendo loco. Reitero, estoy generalizando, hay muchísimas excepciones valiosas. No, pero estoy de acuerdo contigo. Claro, tenemos que poner, entonces, lo menos que puedes hacer, que yo no puedo salir porque estoy en silla de ruedas, pues agarra tu laptop o tu celular y escribe y escribe y di lo que no te gusta. Salte en tu silla de ruedas y haz meeting con los que tienen silla de ruedas y di tenemos derechos. Bueno, y abre la banqueta y ponme por dónde bajar en la calle. Bueno, es que esa es la tercera parte. La tercera parte, o sea, la primera es asóciate, agrémiate, no te quedes callado en gremio. La segunda, el tema de las redes sociales, que lo puede hacer cualquiera y sí cuenta. Entonces, todos podemos tener un canal de YouTube, todos podemos decir nuestras verdades. El tercero es el que estás diciendo, exprésate físicamente. ¿Se acuerdan cada vez que hay una cumbre de los 40 o de los 100 o reunión de la ONU, va una chava y se encuera porque está en contra de la matanza de animales y aparece en todo el planeta? Bueno, no estoy vamos a encuerarnos. No estoy diciendo que necesariamente se encueren, pero lo que estoy diciendo es la manifestación física. Las bardas pintadas, la manifestación en la calle, marchar, poder hacer un performance en una plaza. Hay muchas formas de manifestarse. Me acuerdo aquella, por ejemplo, que un alcalde que estaba harto, que fue en las Islas Mauricio, y estaba harto porque el gobierno de su estado no lo dejaba trabajar, entonces, y no lo dejaba proteger el medio ambiente de una zona de playas. Entonces se metió e hizo una reunión del Cabildo a 8 metros, todos con tanque de oxígeno, y la televisaron. Y fue una nota mundial, ¿no? Una tontera, pero con eso atrajo la nota mundial. Manifestarse es de mucha importancia. Estas manifestaciones, por ejemplo, que ha habido, acaba de haber una el 29, ¿por qué no tienen tanta repercusión? ¿Por qué no tienen tanto golpe? Pues porque fueron 5,000 personas. Somos un país de 130 millones de personas. Si el 10% sale, debería haber 13 millones de personas en la calle. ¿Hablando en contra de qué? De que nos están asesinando, de que nos están secuestrando, de que se están llevando a nuestras niñas y niños. 130 millones, pero ¿cómo es que a la gente no le duele que haya 100,000 secuestros al año? ¿Cómo es que a la gente no le duele que acabamos de pasar hace 15 días las 100,000 personas desaparecidas en este país? Y aquí no pasa nada. Nada. Entonces, bueno, quiero saber qué hacer. Pues cuando hay una manifestación, sale a la calle.
Y si no, organiza una con tus vecinos. Y si no, exprésate de alguna manera. Alguna manera, hay muchas formas creativas de hacerlo. Yo siempre pongo de ejemplo a Amnistía Internacional y a, ¿cómo se llama esta? A Greenpeace, que sin ser muchos, siempre hacen unas manifestaciones muy visibles que dejan en la mente de la gente estos reflejos. Pues me acuerdo, por ejemplo, en un país árabe cuando estaban discutiendo, el Líbano creo que era, cuando estaban discutiendo si la mujer debía o no tener derechos, un grupo de 1.300 hombres salieron vestidos de mujer, hombres, no eran homosexuales, no era la comunidad gay, salieron vestidos de mujer con falda, pues, para poder demostrar su solidaridad con el tema de que las mujeres tuvieran las libertades que debían tener en Líbano. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que no tienen que ser 100,000 personas, deberían ser, pero no tienen que serlas. Con 10 personas puedes hacer una manifestación, una expresión muy importante, pues, ¿no? Otra de las cosas que puedes hacer es, bueno, pero es que yo no puedo hacer muchas más cosas. Bueno, puedes ser donador, ¿eh? Ay, pero es que eso es para millonarios, no. 50 pesos al mes ayuda a cualquiera de las causas, escoge una. Es que yo quiero ayudar a las personas en pobreza. Bueno, pues a esa asociación que está luchando contra la pobreza en el Bajío o en los valles centrales de Oaxaca o en la Zongolica veracruzana, a esos deposítales 50 pesos al mes y vas a hacer una diferencia. Y pon en comunicación con ellos y aprende. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de hacer un mejor México también. Únete a los que están tratando de hacer un mejor México. Hay un punto importante ahí, mi sheriff. Una es, y yo he trabajado mucho con organizaciones, de hecho presido una fundación desde hace 12 años, y uno de los temas que estamos tratando de hacer, a ver, somos una incubadora de organizaciones de la sociedad civil en esa asociación, entonces lo que les decimos ahora es, a ver, tú estás tratando de reducir la pobreza en la zona Rarámuri de Chihuahua, ok, tienes 10 años en eso, pero ahora llega, y vas avanzando, ahora llega un gobierno que no tiene la menor idea y genera 6 millones más de personas en pobreza de un golpe, tal como lo hicieron estos sinvergüenzas dicho por el Coneval, los de Morena. Entonces, no es suficiente con que te pongas a combatir la pobreza. Hay que combatir la pobreza y asegurarte que quienes están en el gobierno no son unos imbéciles que no tienen la menor idea de cómo eliminar la pobreza y la están aumentando. Entonces, no solo tu tema de cómo evitar drogadicción, es cómo garantizas que quienes están en el gobierno no reducen los fondos para combatir la drogadicción porque los quieren meter a la refinería de Tabasco, por ejemplo. Entonces, de esa manera, en el término de donar, también puedes donar en tiempo. Es que yo no tengo dinero. Todos tenemos un peso para dar, pero ok, no tienes, entonces regala 5 horas a la semana. Ve los sábados 3 horas. Y cuando vayan a construir casas para la gente que no tiene dinero, tú vas ese día 5 horas. Hay muchas formas. Puedes, yo la quinta que definí, que me parece que es muy importante, mi querido sheriff, es la de generar información. Porque hay mucha gente, normalmente un poco con más acceso, que podría preparar información para todos los demás, para todos los que estamos en la discusión o los que estamos tratando de aportar más visiblemente, digamos, ¿no? Me explico. A ver, yo quiero denunciar que la forma en que se ha gobernado Tabasco es realmente una locura y va a encuerar a este sinvergüenza que quiere ser candidato presidencial. Bueno, lo único que tengo que hacer es ponerme a buscar periódicos, entrevistar a algunas personas, o nada más en periódicos, y ahí está la historia de todos los que en algún momento hemos estado en política. Y ata los cabos y trata de darle información a todos aquellos que están en el pandero, digo, de los medios de comunicación o en las redes, de lo que está pasando. Es que yo soy contador, entonces puedo sacar información o puedo dilucidar información de por qué la Guardia Nacional está siendo muchísimo más cara ahora y menos efectiva de lo que era antes la Policía Federal. Ese trabajo de obtener información y ponerla a disposición se oye fácil, pero sí es un trabajo requerido y que normalmente quienes estamos tratando, como tú y como yo, de combatir a esta locura que tenemos de gobierno, necesitamos
Entonces la tienes que hacer tú, la tengo que hacer yo, pero hay mucha gente allá afuera que no tiene opción de dónde agarrarla. Y yo creo que a un gobierno de farsantes, que a un gobierno de ocurrencias, que a un gobierno de mentiras, se le combate con fuerza, con dignidad, sin colas y con datos, con información. Estos miserables no han podido decir nunca que no han matado a más de 5,000 niños y niñas con cáncer. No han podido, porque ahí está la Asociación de la Nariz Roja y está la Asociación de Mexicana de Atención a Niños y Niñas con Cáncer, diciéndonos todos los días cuántos niños han matado estos sinvergüenza desde que quitaron el Seguro Popular. Entonces, yo creo que ahí hay 5 formas rápidas, reitero, lo pueden, digamos, reflexionar Y un poco por más. eso fue que lo dije, porque lo vi. Y además es uno de mis pleitos. Por cierto, el señor Zaragoza nos dice, nosotros somos una familia de escasos recursos, pero eso no impide ayudar regalando juguetes o aportar en comedores comunitarios. Como decías tú, Gerardo, perfectamente, ay, es que yo soy una señora que no tengo dinero, no me alcanza. ¿Sabe qué, señora? Váyase y váyase al centro donde están apoyando las gentes y usted, que como dicen sus hijos, sus nietos, su esposo, o lo quien sea, dice que cocina muy rico, vaya y cocine para ellos. Nosotros tenemos un ejemplo, creo que lo sabes muy bien, de nuestra asociación vecinal, que luchamos en contra, nada menos que con la Padierna, para que no te hables, para que no te hables. Una de las principales gángsters de este país, man. Para decir, sabes que nosotros podemos y usted puede salir a caminar, puede hacer que le digan, oiga, su banqueta está rota, pues no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Vamos a hacerlo. Y tenemos en mi colonia, afortunadamente, lo que presidimos, que es una colonia chiquitita, pero que muestra que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Y que contribuyes en la medida que puedes. Me parece maravilloso lo que estás diciendo, ¿no? Y por favor, pélenle el ojo, paren la oreja. Es decir, usted, aunque no lo crea, señora, señor, joven, etcétera, puede hacer mucho más de lo que cree. Ya no estamos en la época, y me vas a decir si no estoy yendo correcto, en el PRI de que, pues, ¿qué más da? O sea, si voto o no voto, de todos modos va a haber carro completo y va a ganar el PRI. Ya no. Y ya se lo mostró primero Fox, después Calderón, luego, bueno, gracias a Peña tenemos a López Obrador. Y ahora mostró López Obrador que la gente ya no es que se quede callada. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, dime una cosa, Gerardo, ¿cómo puede la gente, qué es lo que tú estás diciendo, que está encerrado? Que yo creo que hay mucha gente muy valiosa, cierto, hacen falta, que están diciendo, la apatía nos tiene separado, nos dice la señora Calderón, nos dice, por ejemplo, que ya Anaya está muy quemado. Bueno, pues si te permiten decir Anayín Camayín, pues te permiten cualquier cosa, ¿no? Si dejas que se burlen de ti, pues si no contestas de la misma manera, pues ya la fregaste. Aquí si te alburean, los albureas, digo, eso se trata México. Pero ¿cómo puede hacer alguien para decir, PAN, quiero ser activista tuyo? MC, quiero ser activista tuyo. PRI, quiero ser activista tuyo, pero quiero hacerlo bien. Yo no tengo cola que me pise, por lo tanto puedo meterme a hacer cosas. ¿Cómo se puede hacer eso? Que es la única forma, la militancia, que es lo único que nos va a permitir hacer algo, ¿no? Qué buena pregunta, mi querido Sergio. Te traigo seco, ¿verdad? Eso es porque soy bigotón, fíjate. Ya me dieron ganas de llorar con esa pregunta, pero mira, y además tristemente sí es algo que pasa. Yo doy muchas pláticas en universidades públicas y privadas y normalmente los jóvenes me dicen eso, oiga, yo quiero entrar al PAN, ¿cómo le hago? Pero quiero hacerlo bien. Chingado, cuando te dicen quiero hacerlo bien, y dices, híjole, ¿a dónde lo mando? ¿Con quién le digo que toque la puerta? Pues porque la verdad es que hay ahorita unos laberintos muy feos en la mayoría de las puertas del PAN, no en todas, pero yo creo, siempre he dado esta sugerencia. Mira, yo creo que vale la pena moverte ciudadanamente. Bueno, además así lo hice yo, fíjate, a mí me tocó fundar el Consejo Coordinador Empresarial, porque mi familia era comerciante, y entonces yo estaba ahí y fundé el Consejo Coordinador Empresarial, luego fundé Coparmex. ¿Te acuerdas de Coparmex? Tenía 25, 26 años. Entonces empecé a llamar la atención desde la ciudadanía.
y yo lo sugiero, o sea, si, bueno, es que mi papá es arrocero, bueno, pues empieza a trabajar con la gente del arroz. Mi papá es Telegram, trabaja en Telegram, pues empieza a trabajar con la gente de Telegram, involúcrate en lo que están pensando los demás, llama la atención al hacer cosas positivas para tu gremio, para el lugar donde estás, y luego ya cuando tengas cierta visibilidad, que puede ser como estudiante, la asociación de estudiantes de tu prepa, y haz un seminario hacia dónde va Jalisco, si es que estás en Jalisco, o cómo salvamos las tortugas en Quintana Roo, lo que sea. Y una vez que te mueves ciudadanamente, tienes más posibilidades de entrar por una ventana que no sea la de la manipulación político-electoral que tienen los partidos políticos. Desafortunadamente han tenido por mucho tiempo, pero ahora la veo muy, muy delicada. O sea, en otras palabras, crece afuera, crece aunque tengas 15 años, o sea, pero es eso, o sea, tú eres aunque tenga 70, aunque tenga 70, crece. Exacto, o aunque tenga 70, crece, ahora muévete, hazte una voz, usa las redes sociales. Por ejemplo, ¿cuántas personas no hay, mi querido Sergio, que no teníamos el gusto de conocer y hoy son estrellas de las redes sociales? O sea, hacen una voz y cuestionan y hacen un hilo y todos los leemos y todos nos hacemos opinión y todos reflexionamos sobre eso. Bueno, no hay límites. El canal de YouTube, Sergio, no cuesta un peso. O sea, es tu creatividad, es cómo planteas las cosas, es cómo convences al de al lado. Cuando eso hagas, yo me acuerdo del caso, ¿te acuerdas aquel, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Tumbaburros. Tumbaburros. El Tumbaburros, sí, que claro, era un chavo que estaba tuiteando y de repente se volvió un tuitero muy importante y lo empezaron a llamar los partidos políticos para que ayudara, para que, bueno, a eso me estoy refiriendo. Si tú vas y tocas la puerta ahorita, me parece que hay canales de control y de manipulación feos en muchas partes del PAN. Entonces yo creo que cuando ya tú tienes cierta posición de visibilidad, aunque tengas 15 años o que tengas 83, como tú dices, es más fácil evitar esas puertas de manipulación y entras en un nivel donde puedes evadir algunas de esas puertas de manipulación. La otra, pues es, bueno, si es ir a tocar la puerta un comité municipal, tratar de darte cuenta si embonas en ese comité municipal, si embonas, pues adelante y haces una carrera ahí partidista, ¿no? Y vas ayudando en las campañas. Eso también se puede hacer, pero así como están ahorita las cosas, yo sugiero trabajen, vean por la ciudad, por su entorno, por su comunidad, y eso les va a ir haciendo atraer la atención. Es diferente que atraigas la atención del partido político a que tú vayas a meterte. Y las dos valen, pero reitero que para mí los momentos que sí, estamos pasando... como decían los que ibas a buscar trabajo, no me llames, yo te llamo. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Así es. Lo que pasa es que no son tontos los partidos políticos, pero ve ahora, por ejemplo, en redes sociales, tienes una Yuya, tienes un Luisito Comunica, que de pronto dices, ni los canales de televisión lo logran, 35 claro. millones de suscriptores, ¿no? Claro. Tienen unas vistas, yo de pronto te estoy teniendo y lo tienes tú, de pronto tienes 16,000, 20,000 vistas y dices, ay caray, ¿no? Eso, yo que estuve en radio mucho tiempo y en televisión, pues no lo lograbas, ¿no? Ahora es la voz de la gente común y corriente que se está oyendo. Y no es común y corriente, sino es la gente, digamos, de a pie, la gente a la que no le daban oportunidad, ¿no? Ya las redes sociales lo que nos han permitido es que ya no tienes que ir a tocar, pues, ya hay por favorcito, a ver, o con quién hay que acostarse para poder tener un programa de televisión, ¿no? El programa de radio, ¿no? Y además te dan línea para decir lo que quieras. Yo me acuerdo que yo he tenido libertad absoluta. Lo único que me dijeron es no se puede hablar de tres cosas. Uno, no se puede atacar al presidente como figura presidencial, lo cual estaba totalmente de acuerdo porque es un presidente electo. No a la Virgen María. A la Virgen de Guadalupe tampoco como tal, porque y la otra es a la bandera como símbolo. Y estoy no de acuerdo, porque esas son las cosas. Todo lo demás, yo te puedo decir, a mí Marco me cae gordo,
y nadie me puede decir que no lo diga. Y te puedo decir, a mí el gobernador de Guadalajara, de Jalisco, que de amigo Zaragoza estoy de acuerdo, a mí me cae muy bien y me parece que ha hecho muy buenas cosas, a mí me Claro, parece, ¿no? claro, claro, Puedo dar mi opinión. Y estoy claro. esperando a Corral. ¿Qué vas a hacer, Corral? Ya te quiero en vivo, aunque tengas cola, por favor, Corral, ¿qué vas a hacer? Otro que Necesito tiene bigote, por cierto. otro que tiene bigote, por supuesto, igual que Madero, también, trae hasta barba también. Así es que, pero mira, lo que también, ya hablamos de varias cosas y te agradezco enormemente el tiempo que me estás dedicando y como ves, soy fan de tu canal porque me lo sé todo, No, no, no. lo veo completamente, pero, por ejemplo, hay otra cosa donde dices las puertas cerradas de los partidos, etcétera. No nos va a quedar otra, porque así está constituida la partidocracia, así está. No nos queda otra más que para el 24 vamos a seguir con los partidos más y más fuerte. ¿Cómo puede hacer un simpatizante para saber quiénes son las gentes por las que va a votar? Que eso es una de las cosas que verdaderamente es un talón de Aquiles en todos lados. ¿Por cuál voto? ¿Quién es? ¿Y quién es esta señora? ¿De dónde salió? ¿Quién es este señor por el que voy a votar? ¿Cómo podemos hacer? Uno, la mayor parte de la gente, hasta donde yo he visto, tiene cierta simpatía que varía o no varía por un partido político. Normalmente, o porque les dan dinero, o porque le cae bien, o porque le gustó el bigotón que está lanzado, o porque le pareció que tiene un cuerpazo la candidata para hacerlo. ¿Tiene algún? Pero, ¿cómo sabemos quiénes son? ¿No? En otros países analizas, detallas, tienes acción directa con la gente con la que por la que vas a votar. Y sus constituyentes, como dicen ellos, votantes, son importantes para ellos. Para los mexicanos no son importantes. Pues, ¿cómo podemos trabajar en eso? Otra pregunta de esos candentes, de bigotón a bigotón, fíjate. Oye, mi Sergio, nada más fíjate, hace rato te comentaban algo, alguna de tus seguidores que te preguntaban por qué a Obrador lo sigue todavía un grupo de gente. así es, el Si me señor permites Zaragoza que, que ya se va. ándale, exacto, de Chihuahua creo, ¿no? No, de Jalisco, De Guadalajara. Jalisco, Jalisco, del bello Jalisco. Bueno, si quieres, déjame, no seas malito, hacer un comentario ahí, porque la semana pasada hice un video precisamente por eso, porque me llamaba mucho la atención y sé que es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Cómo es posible que alguien vote por estos pránganas todavía, no? Y yo encontré, dándole muchas vueltas, 4 perfiles, 4 tipos de seguidores de Obrador. Viene. Uno es el tema de efectivamente quienes reciben el ingreso, que aunque es menos que los que les daban antes, ahora se los dan en la mano y le dice, ahí te lo mandó tu papá Obrador. Sí, Entonces que creen genera, que son de ellos. A mí me exacto, pareció, me vino a decir una persona, es que, ¿qué le parece la vacuna que le ha dado Obrador? ¿Que les dio? ¿Quién? A mí no me los dieron ellos. Me la di yo con mis propios impuestos y es una obligación de ellos. exactamente. Antes tú entrabas al Seguro Social y decías, oye, qué buen servicio o qué mal servicio tiene, pero se lo agradecías al sistema, la historia, a México, pero ahora no. Ahora vas por la vacuna y se la agradeces a Obrador, porque así es como te la están vendiendo, así es O como a te la la están dando. Sheinbaum, o a la Sheinbaum. O a la Sheinbaum en la ciudad, claro. Entonces, y eso pasa con los programas sociales, te lo dan en efectivo en la mano, que por cierto que es un robadero como todo lugar donde hay discrecionalidad de dinero en efectivo, pero al dártelo en la mano, de ahí te lo manda a tu papá Obrador y entonces genera una lealtad y un compromiso muy desafortunado. Ese es el primer grupo de seguidores. El segundo es algo que he llamado el analfabeto político funcional. Esa es esta persona que no tiene la más remota idea de cómo se mueve la política internacional, la nacional, cómo debería hacer las cosas, ¿no? Entonces le cree las cosas a Obrador. O sea, sí cree que está combatiendo la pobreza, pero no sabe que el Coneval nos dijo, que es una institución gubernamental oficial, que ya aumentaron a 5 millones, 6 millones la pobreza porque no tiene acceso a información, porque se deja llevar por las mañaneras, porque recibe su dinero y lo influye, pero es que le cree, porque él cree, ellos creen que realmente Obrador puede inventar un sistema que no sea ni socialismo ni capitalismo, sino algo nuevo. O sea, bueno, eso es patarado, ¿no? O sea, que Obrador pueda hacer un sistema más allá del capitalismo. O sea, digo, pero le creen por eso, por ese mar enorme de ignorancia, o ignorancia funcional. Pueden tener carreras, puede ser
cardiólogo, pero no No, tiene la no, más remota estoy de idea. acuerdo, estoy Puede de no acuerdo. tener la idea. Bueno, La el otro, preparación no quiere decir la ignorancia. exacto. Otra cosa que corre, independientemente de la educación o del ingreso, es estos inadaptados sociales, estos que tienen rencor con su colonia, con el país, con el mundo. El mundo no los merece. O sea, no nos ha devuelto México lo que le he dado. O sea, yo tanto que me he preocupado o por mi familia o por México. Entonces, estoy lleno de molestia con el mundo y Obrador encarna eso a todos los que estamos molestos, ¿no? Él nos va a dar la venganza, él nos va a dar la revancha, aunque esté en el grupo de ingreso alto, ¿eh? Y he conocido muchos así, que están en ese grupo de ingreso, dicen, sí, pero es que yo no tengo lo que me merezco, tienen estas personalidades así, aunque estén en una posición económica, por ejemplo, buena, pero es eso, que el mundo no los merece. Alguien me decía, pero es que te falta, por ejemplo, alguno de las personas que me hacen favor de escribirme en el canal, me dice, Gerardo, pero te falta, por ejemplo, los pseudointelectuales o intelectuales que están con él. No le digo, para mí, ellos están en este grupo del rencoroso. Tú oyes a Paco Ignacio Taibo, ¿te acuerdas? El que dijo que se la metieron doblada todo. Está en el Fondo de Cultura Económica y lo oyes hablar y es el típico que el mundo no lo merece. Pero fíjate, Paco Ignacio Taibo, ahí te va. Está asociado para hacer un gran programa, una gran serie que ahora es Netflix, que él es el que lo produce, él es el dueño. No, claro, claro, por todos lados, ¿no? Ahora, la cuarta definición es esta que estabas diciendo, en donde, bueno, perdón, la tercera tiene que ver con esto que estabas diciendo también, y te iba a poner el ejemplo de Lorenzo Meyer, otro intelectual. ¿Te acuerdas? Bueno, un tipo interesante del Colegio de México, por supuesto. pero su hijo es secretario de Estado con Obrador. Entonces, un chamaco que ni en sus más eróticos sueños hubiera sido secretario de Estado, pues por su papá lo ponen de secretario de Estado, entonces ya Lorenzo Meyer se siente, pues, por supuesto, coincidente con todo lo que haga Obrador, ¿no? Ese tipo de cosas donde influye este tipo de ingresos o beneficios de algún tipo, como el que le dan el dinero a la mano que decíamos al principio, ¿no? Y la cuarta, mi querido Sergio, es esta parte del, ahí sí me parece que mayoritariamente del grupo de ingreso bajo medio y algunos altos, en donde Obrador hace toda una faramaya religiosa asociada a la religión mayoritaria en México, pero en general a la religión. Cuando pone morena al partido, pues es un engaño claramente. Cuando Sheinbaum se pone un vestido siendo judía de la Virgen María, ¿no? Cuando Obrador cita a Jesucristo cada vez que puede, ¿no? No, hombre, y que te diga no se vacunen con las estampitas, se van a curar. El escapulario, todas esas marihuanadas, sí hay un grupo de la población que se la tragó desde el principio y dijo, ay, sí, sí, este hombre es lindísimo y todo el tiempo cita que hay que ser buenos y que los malos y que va a hablar con las mamás y el escapulario y pensar en Jesucristo que se preocupaba por los pobres. Entonces, yo creo, yo dándole muchas vueltas, mi Sergio, en esas cuatro definiciones que también las puse en video, es como he encontrado y justificado, explicádome que todavía haya gente que pueda seguirlo aún con el saldo de asesinatos tan grande de los que matan sus amigos de la delincuencia organizada, de los que mata su gobierno, de los que deja morir como los niños con cáncer, aún con todo eso que haya gente que pueda hasta defenderlo. Y entonces me puse a investigar y encontré que estos cuatro perfiles me parece encajan con lo que todavía le aguantan a Obrador. Yo espero que cada vez, hay muchos de estos cuatro, todavía hay gente que puede ser sacudida, Sergio. Por eso insisto que las redes cuentan, porque la gente puede caer en cuenta, puede reflexionar, hacer reuniones en tu casa, discutirlo cuando vas a jugar boliche, cuando estás jugando béisbol, todo el tiempo tratar de hacer reflexionar a la gente y de hacer conciencia, porque necesitamos millones. En la elección anterior, la del 21, mi querido Sergio, de 90 millones, 45 millones no fueron a votar. Les valió un pepino, ni siquiera se acercaron a la caja, a la urna. Entonces, creo que si queremos enderezar
el futuro de nuestro país y que no se nos vaya por el precipicio, tenemos que despertar a mucha gente. Y para eso las redes son una maravilla, pero también presencial, como ya lo decíamos. Entonces, y de estos 4 perfiles, bueno, pues hay gente que no está en ese grupo de fanatizados, digamos, que lo ven casi como si fuera un mesías, como lo que hemos estado platicando, pero fuera de esos, pues tanto el seguidor que le llega el recurso económico, que puede inclusive hacer conciencia aunque le estén dando dinero, tanto este inadaptado y este rencoroso que vea que al final esta polarización lo único que va a hacer es que él o ella queden también en peligro, porque eso es algo riesgosísimo de lo que está haciendo Obrador, enfrentando grupos de la población, indígenas y mestizos, y ricos y pobres, y blancos y negros. El otro día llegó al grado de decir, mi querido sheriff, no sé si lo oíste, que en Polanco vivían los explotadores del país. Ah, sí, claro, ¿Qué claro. es eso? O sea, entonces, ¿qué? Iztapalapa viven los salvadores. O sea, es una estupidez de esas de blanco o negro. Me parece simplista que lo único que hace es dañar a los grupos de la población y enfrentarlos, ¿no? Y que eso puede terminar en una cosa muy difícil, porque el mensaje de un Mesías allá arriba se oye diferente y se lee diferente hasta abajo. Unos lo interpretan bien y otros mal, desafortunadamente. Entonces, bueno, yo creo, mi estimado Sergio, que tenemos un montón de trabajo en este sentido. Por eso, enfatizar lo que decíamos. Cualquiera puede tener un canal, piensa cómo decirlo, piensa cómo reflexionarlo, encuentra tu nicho en donde puedas decir las cosas de manera diferente. Yo por eso respeto muchísimo tu personaje del sheriff, porque es una forma muy original de hacerlo, que embona perfectamente con lo que somos las y los mexicanos. Bueno, y más si me pones el reloj floral de Villahermosa allá atrás, pues más todavía, mi querido Sergio. O sea, eso fue con alevosía y ventaja, por sabiendo de qué se trata, porque tengo una comadre que adoro muchísimo, Nina Marentes, que es de allá, y que me trae pozol, y que me trae mi chocolate, y mi peje lagarto. Oye, Tere dice, este tipo se conoce a su gente, y su hambre de eso se ha agarrado, y seguirá agarrando mientras el narco cubre los gastos que él y él se siente Dios. Mira, has provocado, pero verdaderamente, y además es lo que yo llamo el derecho de pataleo, ¿no? Que esto es algo que tenemos que hacer, el derecho de patalear. No te quedes callado. Así es. No estoy de acuerdo. Porque Así es. al momento estamos en una democracia en que te permite el derecho, como decía un maestro mío que decía, es el derecho del hocico. Es decir, de poder decir lo que tú piensas, Totalmente. porque es lo que nos está diciendo Gerardo. La gente, como nos decía también, por tradición el pueblo es apático, también nos dice Tere. Entonces, eso ha pasado muchísimo, ¿no? Y que la gente dice, pues, ¿qué más da, no? Eso viene de las leyes de Indias, ¿no? De que a los indios los hacían caminar por debajo y de calzón blanco para que no supieran quién eres, te dan de cachetadas, te marcan con un hierro como vaca y te quedas callado. No, y también te acuerdas que después, mi estimado Sergio, el PRI en esos 70 años, pues fue acomodando a la sociedad, y por acá gritaba alguien que no estaba de acuerdo y lo traía o lo compraba o lo reprimía, pero siempre agrupó alrededor de él, alrededor del PRI, a toda la población, y la acostumbró a este sistema medio paternal, ¿no? Donde la sociedad somos los hijos del gran patrón, del gran papá que era el PRI, y que desafortunadamente pues no permitía, de una manera más suave que las dictaduras de América del Sur, pero no permitía mayor reclamo, mayor levantamiento, de una u otra forma, ¿no? Los cooptaban o los reprimían. Entonces, me parece que nos fue castrando la participación durante muchas décadas. Inclusive me acuerdo a los empresarios, ¿te acuerdas que era obligatorio entrar a la Cámara de Comercio o a la Cámara Sí, de Transformación? sí, Tenías que pagar obligatoriamente. Afortunadamente eso lo quebramos hace como 10 años, y ahora pues tú te afilias a donde quieres.
afortunadamente, como Si debería haber sido quieres, siempre. Si si quieres, quieres. exacto, ¿no? Y antes era de a fuerza. Entonces ahí te tenían todo agrupado y los ganaderos agrupados a la fuerza y los comerciantes agrupados a la fuerza, etcétera. Yo creo que hay que romper con eso y la frase que dijiste, Sergio, me encanta y yo lo repito todo el tiempo. No te quedes callado o callada. Exacto, Nadie te exacto. puede callar y cada vez que te quedas callado estás afectando a alguien al quien están tocando los derechos, digamos. Y defender los derechos del de enfrente, que eso es algo que no entienden muchas y muchos mexicanos, defender los derechos del de enfrente cuando están siendo abusados es evitar que algún día vengan a pasar sobre tus derechos. Eso inclusive lo dijo Martin Luther King, ¿te acuerdas? Bueno, que cuando vinieron por los amarillos, nadie defendió a los amarillos, y cuando vinieron Exacto, por los negros, nadie defendió a los negros, y luego cuando vinieron por exacto. ti, pues ya no había nadie quien Te defenderte. defendiera, ¿no? Aquí nos manda a decir Gabriela Somar, dice, totalmente de acuerdo, porque desafortunadamente en nuestro país señalamos y no señalan a quienes expresamos nuestra inconformidad. Completamente de acuerdo. Ahora, hay una cosa que es lo que siempre digo. No te quejes, actúa. O sea, no vas a decir, ay, en tu casa vas a renegar, es que está así. ¿Qué vas a hacer para solucionar ese problema? ¿Qué vas a hacer para que estos hijos del poder, por decirlo de alguna manera, te sigan oprimiendo y tú nomás digas, hijos, que todavía acá está más caro. Ahora el tomate me cuesta carísimo. Ahora el pozol me cuesta carísimo. Ahora me cuesta carísimo todo esto. ¿Qué vas a hacer ¿Qué tú? vas a hacer para que eso pare? Exacto. O sea, ya es tiempo de que en lugar de que seamos pasivos, seamos activos y que digamos, esto no me gusta. Ahora, no nada más porque, ay, que si las corcholatas, ay, que si te dan tus croquetas, y mira que de croquetas ahí las generan mucho, ay, que porque si la vitacilina, ay, quítate de payasadas, ¿no? No es por eso, sino ¿qué vas a hacer tú como ciudadano, tu amiga, tu amigo, ¿qué puedes hacer tú para evitar que eso pase? Ya es tiempo de que salgamos a la calle, protestemos, pero pacíficamente. No se trata de ir a romper nada. Y ahorita, por ejemplo, acaba de tener, antier fue la rodada de los que rodaron encuerados porque los bicicletos tienen mucha inseguridad. Estamos de acuerdo, acuérdense, hay que ser ciclistas, no bicicleteros. No se metan en sentido contrario ni le echen a la gente las bicicletas. Pero hagan algo, hagan algo. Lo que está Claro. diciendo Gerardo es la Biblia para vivir bien. Si no te gusta lo que está pasando, cámbialo. No te preocupes, ocúpate, ¿no? Sí, ¿No crees? totalmente. Mi Sergio, no te dejé seguir con el tema que me habías comentado de cómo asegurarse por quién votar, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Que, si me permites, comento algo sobre eso, que está muy ligado, ¿no? A todo lo que estamos Sí, diciendo. sí, sí, sí. Porque esto que te decía de que en Francia hay una organización civil por cada 40 personas y aquí una por cada 4,000 o 3,500, Y se tiene me que ver hacen con, pocas. sí, Sí, las personas. tiene que ver con que cada vez que el gobierno decida hacer algo, la sociedad autorice indirectamente lo que va a pasar. O sea, pongo de ejemplo la estela de luz, aquella, ¿te acuerdas? Para que no digan que, bueno, ok, esa Para que no estela de digan luz. que nomás a los panistas, a los priistas y a los morenistas ataques. Exactamente, ¿no? Ahí tuvo que haber saltado la Asociación de Vecinos de Reforma, la Asociación de Negocios del Paseo de la Reforma, la Asociación que protege el bosque Chapultepec, la Asociación que monitorea el dinero del legislativo, o sea, todas y decir, a ver, esto qué va a hacer, cuánto va a costar, y tener un avalúo y un aval ciudadano para que eso si el gobierno se equivoca, se tiene que equivocar con la sociedad, no solo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos pagando ese error. Por mencionar uno de ellos, ¿no? La porquería esa del AIFA, del aeropuerto ese, que es todavía no sirve ahorita, sheriff, ahorita todavía Ya no lo sirve sé, nada. ya lo sé. Es una vergüenza. Bueno, eso debería tener en un país democrático el aval de todas las asociaciones civiles que tengan que ver con eso. No tiene el Igual que aval dos ni de bocas los en tu pilotos, tierra. por el amor de Dios, ni de los pilotos tiene el aval esa porquería. Entonces, me parece que, ¿cómo tiene liga esto con lo que me hacías favor de comentar de cómo votar por una persona? Yo creo, mi querido Sergio, que las trayectorias indican mucho de una persona por la cual votar. Es cierto que muchas veces es una persona muy positiva y llega a gobernador y se vuelve una porquería, es cierto,
Pero lo que sin duda es cierto es que si ha sido una porquería toda la vida, va a seguir siendo una porquería cuando esté en esa posición. Entonces, analiza sus trayectorias. Si la gente, eso en México no lo hacemos. Y ahora con Google y con Internet es facilísimo encontrar la trayectoria de esta candidata a diputada o a presidente de la República. ¿Quién? Es que no se pudo haber sabido que Obrador iba a ser un criminal. Ah, no. ¿Se acuerda con Iztapalapa cuando Juanito? ¿Qué demócrata hubiera hecho eso, por el amor de Dios? Cuando puso, a ver, tú, el de cara de imbécil, ve para acá arriba del estrado. Y ahí lo llevó y le dijo a todo Iztapalapa que votaran por él y votaron por él. Bueno, pues por favor, ¿no? Bueno, ves eso. Luego ves que tomó reforma 6 meses. Luego ves que tomaba los pozos petroleros en Tabasco. Luego ves que le dijo a la gente que no pagaran la luz. Y durante 25 años, mi querido Sergio, un grupo de tabasqueños no pagó la luz. 11 mil millones de pesos, cosa que a mí me avergüenza que hayan pasado arriba de la ley así, porque ¿qué culpa tiene el resto de los mexicanos, de los cuales son esos 11 mil millones de pesos, para que le pague al grupo que lo promovió a él? Son sus seguidores durante 25 años a los que les pagó la luz. Y el resto de los tabasqueños que pagamos toda la luz y hasta subsidiamos a esos sinvergüenzas que no pagaron, pues nada, a ellos el castigo de cobrarles más. A los seguidores de él, porque le aplaudían, entonces les condonaron 11 mil millones de pesos de todas y todos los mexicanos. Lo que estoy tratando de decir es que cualquiera que analiza esa trayectoria, cualquiera que dice, a ver, si tú tienes una fonda y viene un güey y te dice, yo aprendí a ser mesero, pero me tardé 14 años siendo mesero, ay chulo, ve a buscar otro trabajo porque aquí no. ¿Quién puede pensar que un animal que tardó 14 años estudiando la carrera puede hacer bien cualquier trabajo, cualquiera? Ahora, tú dices, bueno, duró 14 años porque en las tardes trabajaba de mesero y en las noches de velador y en las mañanas iba al mercado y vendía pescado. Y entonces, pobrecito, no, hombre, era un vago, era un fósil de la universidad, 14 años. Entonces, no se podía saber. En serio, no se podía saber. Con todos esos antecedentes y otros 300 que hay, bueno, pues entonces no hay que ser flojo, hay que ser ciudadana completa o ciudadano completo. ¿En serio vas a votar por ese candidato? ¿Quién es? Revísalo desde que dónde estudió. Es más, prepárate desde antes. ¿Quiénes van a ser las y los candidatos? Hay estos 5. Una es un personaje positivo y los otros 4 son unos sinvergüenza. Los que pueden llegar a ser, desde antes involúcrate. ¿Quieres que sea la que es personaje positivo? Impúlsala. Porque eso es algo también, es cierto que la política está llena de bandidos y bandidas, pero hay gente buena, muy buena en política tratando de luchar. No es la mayoría, como dice Kissinger, Sergio, no todos los políticos son corruptos, nada más el 95%. Bueno, busquemos el otro 5% que sí lo hay e impulsemos ese 5% para que sean las y los candidatos. No llegues tampoco a la urna a decir, ay, ¿y aquí cómo voy a saber de estos 5? No, 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 es que es tiempo antes de eso que te tienes que preocupar, que tienes que buscar qué es lo que hizo Sergio Alarcón antes de ser el sheriff Alarcón, qué dicen sus familiares, dónde estuvo, dónde dejó huella. Ah, pues es que no ha dejado huella. Bueno, pues esa es otra señal, este güey nunca ha hecho nada, entonces vota por los que se han hecho, pues no, o las que se han hecho. Entonces yo creo que esta respuesta, mi querido Sergio, es que no se podía saber, es de mediocres, es de gente que nos enterró, es de gente que molesta, como era justo que estuviera. Yo no digo que no, y yo estaba muy molesto como estaban las cosas antes, pero ahora estoy muy preocupado y muy enojado por estas distorsiones, pero estábamos mal, claro, nada más que eso no justificaba que no leyeras, que no investigaras, que no preguntaras, que no le dedicaras tiempo. En México se tiene que acostumbrar a cuidarse políticamente. Es imposible, es increíble, mi querido Sergio, que en este país sepan más de la selección mexicana que de quién es su senadora o su diputado. No tienen la menor idea, no saben qué es lo que le pueden decir a una regidora o qué le pueden exigir al alcalde. Bueno, entonces si queremos realmente ser ciudadanía de tiempo completo, no es nada más ser un buen papá y acudir a tu trabajo y que tu hijo haga las tareas. Eso ya no es suficiente. Eso es para Dinamarca, donde su preocupación es que no se le mueran las focas. Aquí no, aquí hay 100,000 desaparecidos que no se sabe nada de ellos y de ellas. Entonces, en un país así, no es suficiente que yo genero 10 empleos y ya con eso. No, chulo, no es suficiente.
Tienes que meterte de cabeza a hacer algo más, a investigar más, a racionalizar más quiénes son. Investiguen todos estos precandidatos de Morena. Hoy precisamente hice un video sobre eso, fue el que saqué. Oye, 2 de los 4 han estado en 5 partidos, mejor que la selección mexicana que nunca ha llegado al quinto famoso partido en el Mundial. 5 partidos. Si yo le decía a Sergio, ¿en qué cree un imbécil que ha estado en 5 partidos? Es como si hoy fueras maometano, mañana católico, luego evangélico, luego Hare Krishna y luego budista. ¿En qué piensas? Bueno, si ya estuviste en 5 partidos, eso te tiene que decir algo. ¿Qué convicción tiene? ¿Qué principio tiene? No, pues no tiene nada, va con las velas. Pues eso es un dato para que no votes por él. Pero estos sinvergüenzas y Obrador estuvo en 3 partidos, fue presidente del PRI en Tabasco. De aquel PRI asqueroso, de aquel PRI totalitario, al PRI corrupto. Entonces, es que no se podía saber. ¿Cómo no se va a poder saber? No justifiques tu mediocridad de que ni siquiera te preocupaste por investigar por este país que es tuyo y de tus hijas y de tus hijos. Entonces, mi querido sheriff, por supuesto que se puede hacer, nada más que hay que dedicarle tiempo.